A ver, espérame. Mujeres tan divinas de Alicia Garza Martínez, que vamos a pedirle que se ponga un poquitito más arriba. Una de las primeras cosas que te quería preguntar era cuándo tu experiencia con la familia comenzó a ser vista como algo literario, como algo que podías poner en un libro. Bueno, fue a raíz de una experiencia que marcó mi vida. Ujú. Cuando fuimos las 7 integrantes de la familia Martínez, es la familia de mi mamá, que en paz descanse, fuimos a Puebla a festejar el 15 años de una prima. Y estando las 7 ahí reunidas, a una de mis tías, a la anfitriona, se le ocurrió que jugáramos a la Ouija. Ajá. Y ese juego fue mucho más que un juego, porque pues se presentaron las voces de 3 personas del pasado familiar que murieron en circunstancias muy misteriosas. Entonces, después de ese evento, yo escribí un relato corto sobre lo que viví Ujú. y un tiempo después, en el 2014, se lo mandé. Bueno, a todo mundo que lo leyó le gustó mucho, pero pues era así como que nomás entre familia y así. Y a todo mundo que lo leyó le encantó. Y entonces, en el 2014, se lo mandé a una maestra que en paz descanse, Rosaura Barahona, que le gustó muchísimo. Y ella me animó a que lo mandara a un concurso en el periódico de Monterrey el Norte, no sé si lo conoces, Sí, 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 claro. que es como el Reforma, ¿verdad? Y en el concurso, la historia ganadora iba a ser publicada en su totalidad en una sección que se llama Historias y Vida. Y entonces, mi relato, que se llamaba La Niña y era de 6 cuartillas, ganó el primer lugar. Ujú, ujú. Sí, Y ahí pues ahí lo nombras en el prólogo, en el prólogo, sí, exactamente. lo que me llama mucho la atención y es una cosa que quería destacar, es esta cosa de contar una familia de Monterrey, que muchas veces nosotros sabemos muchas cosas de Monterrey, pero no conocemos precisamente la esencia de los regiomontanos, no sabemos exactamente cómo viven, cómo son en un contexto a veces donde la violencia, donde todas estas cosas que tienden a hablar mal un poco de Monterrey también, Y nos domina, ¿no? ¿Cómo ves eso? sí, bueno, pues lo que pasa es que no se escribe mucho sobre las costumbres de Monterrey. Mi novela es costumbrista, Ujú. entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo está narrada desde el punto de vista femenino. Ujú, ujú. Entonces, pues narro algo muy cotidiano, Ujú. pero Muy, co- creo, Sí, muy sí, cotidiano, pero al mismo tiempo las mujeres son las que sostienen la familia, son las que producen precisamente este crecer todo el tiempo, ¿no? exacto, exacto. Y es de lo que trata mi novela, de 7 mujeres que poco a poco van contando historias que revelan partes de rompecabezas para conocer la verdad sobre la familia, sobre Claro. esos misterios que se presentan en el juego de la Ouija. Ujú. Ahora, ¿cuándo pensaste que podía convertirse en novela más allá de esta idea ensayística que tú tienes, de contar de las mujeres y tal, esta idea costumbrista que también tienes? ¿Cuándo pensaste que podía convertirse en novela? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo fue todo esto? Pues fíjate que después de ese concurso, eh, los lectores
todos me decían que les había gustado mucho, me escribieron y diciéndome que les había gustado mucho, pero que los había dejado picados, que les contara más, que qué había pasado con este, qué había pasado con el otro, que estaba muy buena la historia. Y hasta mi maestra me dijo, oye Alicia, esto da para más, ¿por qué no escribes una novela? Claro. Pero no fue sino, eso fue en el 2014, fíjate. Ujú. Y no fue sino hasta yo en ese momento dije, la voy a escribir, pero siempre con el trabajo, y no me daba tiempo para hacerlo. Hasta que en la pandemia le mandé la historia esa de la niña, el cuento corto, se lo mandé a una amiga. Ay, le encantó. Ella es actriz de teatro. Y Ujú. dije, oye, a lo mejor se puede hacer algo. No, tienes que escribir una novela. Tienes que escribir la novela. Esto está buenísimo. Siéntate a escribirla. Y en ese entonces, pues yo ya no tenía excusa para no hacer, ya no estaba trabajando, era cuando lo peor de la pandemia. ¿Sí? Entonces dije, lo voy a hacer. Y me Ujú. senté a escribir y no paré hasta que terminé. Ujú. Ahora, dice precisamente Orfa Alarcón en la contraportada, este es un gran ejercicio de honestidad en el que vemos de manera íntima la vida de varias mujeres educadas en el siglo pasado y en una sociedad conservadora. Sin embargo, cada una de ellas va encontrando su camino y tomando su lugar en el mundo. Eso también llama mucho la atención, digamos, cómo la sociedad tan conservadora, tan regiomontana, de todas maneras ellas van adelante y traspasan esa educación conservadora, ¿verdad? Sí, bueno, los hombres eran los grandes ausentes, Ujú. ¿sí? Los esposos no participaban en nada, en la educación de los hijos, la administración de la casa. Y entonces las mujeres, pues como quien dice, eran las reinas del hogar. Ujú. Se hacía lo que su voluntad quería, ¿verdad? Y Claro. entonces, esas mujeres, pues con muy pocos recursos, porque ninguna de ellas tenía educación formal, ¿sí? Pero lograron hacer muchas cosas, o sea, eran muy valientes. Ujú. Viajaban con los niños, pues, por decir, cuento un viaje que hicimos a Los Ángeles con mi mamá, estábamos todos muy chiquitos y ella sin saber inglés y sin tener pasaporte, logró llevarnos a todos a Disneylandia y a Hollywood, ¿verdad? Y, y lograban grandes hazañas. Ujú. Una de mis tías se fue con su hija, que tenía apenas 12, 13 años, se fue a vivir a Houston cuando enviudó, sin Ujú. papeles y sin hablar inglés. Ujú. Qué increíble, qué Sí, increíble. Ahora, ¿tú cómo has salido de esa educación? ¿Qué cosas bueno, te han quedado? ¿Qué cosas son permanentes para ti? bueno, una de las cosas que yo heredé de esas mujeres es la alegría de vivir Ujú. y el amor, la otra es el amor a la música, Ujú. ¿sí? Pero esas mujeres eran conservadoras, no Ujú. querían que yo estudiara Ujú. y yo me rebelé, ¿sí? Y una de las cosas que también, pues, crecimos en golpes y nalgadas, entre golpes y nalgadas, Claro. y esa es una de las cadenas que yo rompí, Ujú. Ujú. ¿sí? Eh, la otra fue, pues, que me divorcié, por ejemplo, cosa que ellas nunca hubieran pensado hacerlo, pues, Claro, no tenían manera de pensar en eso. claro. Ahora, después de hacer esta novela, Alicia, ¿te quedó para algo más? O naciste solo para escribir esta novela?
Pues ya escribí otra. Ah, qué bueno. Estoy en proceso de revisarla Ajá, y me estoy tardando más que lo que me tardé en escribirla. ajá, ajá. Trae mucho detalle, la trama es muy diferente a esto, es también basada en un hecho real, pero la mayor parte es inventada, Claro. entonces me he tardado más. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo se tomaron tus familiares esta novela? Bueno, pues todos los que la han leído de mi familia les ha gustado mucho, Ajá, pero un sobrino que tomó todo literal como si fuera real, él sí protestó. ajá, Él no le pareció. ajá. ¿Y tú qué piensas con respecto a eso? Pues yo tuve el cuidado de cambiar nombres y lugares para que no se identificara a nadie, ¿verdad? Ajá, Y me aseguré de decir que era ficción basada en realidad, porque sí está basada en la realidad, claro, claro. ¿verdad? Y pues es lo mejor que pude hacer. La realidad te da cosas para escribir novelas, te da para construir ficción. La realidad, a mí, bueno, yo es una de las cosas que descubrí, que puedo escribir cosas reales como si fueran ficción y puedo escribir cosas ficticias como si fueran reales. Qué bueno. Es algo que me nace. Entonces vamos a esperar la próxima novela. Un abrazo enorme. Claro que Muchas sí. gracias. Encantada. Muchísimas gracias a ti por este espacio.